Bueno, en los próximos minutos yo voy a abordar el tema de cuál es la mejor estrategia antitrombótica en los pacientes que tienen reparación valvular cardíaca y reemplazos valvulares biológicos. Sabemos que la enfermedad valvular cardíaca afecta a más de 100 millones de personas en el mundo. El reemplazo valvular por una prótesis biológica o mecánica es el tratamiento definitivo de la enfermedad, y cuando se selecciona qué tipo de válvula se va a implantar, si biológica o mecánica, entre otros factores, se consideran el riesgo de sangrado y tromboembolismo por la exposición al tratamiento anticoagulante, que es obligatorio en la válvula mecánica, y esto se contrapone con el riesgo de deterioro estructural en las válvulas biológicas. Acá nosotros podemos ver qué nos dicen las últimas guías con respecto al tema del tratamiento antiagregante en válvulas bioprotésicas. Esta es la guía publicada en el 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica. Y acá vemos que se expiden con respecto al tipo de anticoagulante, o más que el tipo, si van a recibir tratamiento anticoagulante o antiagregante, cuánto va a durar ese tratamiento anticoagulante y antiagregante, y se definen por las posiciones de las válvulas, si son mitrales, si son tricuspidias o válvulas aórticas de tipo biológico. Habla también de TAVI, que no voy a abordar en este momento ese tema, porque ya fue abordado previamente. Es importante recalcar lo siguiente: en cuanto a la anticoagulación oral, sí se recomienda con un nivel de evidencia clase 1, y esto es una recomendación para todos los pacientes que tienen un implante de una válvula cardíaca biológica, pero que tienen otra indicación de anticoagulación. Esto es, por ejemplo, un paciente que tiene un reemplazo biológico y fibrilación auricular. Este paciente debe estar anticoagulado a largo plazo. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen un implante valvular cardíaco en posición mitral o tricuspidia de una válvula bioprotésica? ¿O qué pasa con los pacientes que tienen una reparación valvular en las mismas posiciones valvulares? Para ellos, el uso de antivitamina K debe ser considerado en los primeros 3 meses del implante valvular. Y el tratamiento se inicia inmediatamente después en el primer día general posoperatorio de el paciente con el reemplazo valvular, excepto que tenga contraindicaciones por hemorragia. ¿Qué pasa con las válvulas que están en posición aórtica? Válvulas biológicas nuevamente, ¿no? Y acá tenemos dos sugerencias, serían con respecto al tratamiento, o dos clases de recomendación según la guía. La baja dosis de aspirina, en una dosis de 75 a 100 miligramos por día, debiera ser considerada durante los 3 primeros meses después del posoperatorio del implante de la válvula aórtica. Y si vamos al último renglón, vemos que también hay una opción para la anticoagulación oral, y también por un tiempo de 3 meses, en bioprótesis aórticas. Acá la clase de recomendación es apenitas más débil, las dos son 2, una es 2A y otra es 2B. ¿Qué dicen las guías americanas? Cuando nosotros vemos las guías americanas, perdón un minuto, voy a correr la imagen, así se ve el título. Cuando nosotros vemos las guías americanas, acá vemos que con casi el mismo nivel de clase de recomendación, tanto la aspirina como la anticoagulación pueden ser indicadas para las válvulas bioprotésicas en posición aórtica. Y la guía americana acepta también para la bioprótesis en localización mitral la administración de aspirina de 75 a 100 miligramos por día. Con respecto al tratamiento con antivitamina K, tiene la misma clase de recomendación, pero con menos evidencia. La administración de la antivitamina K con un ring target de 2.5 es razonable por al menos 3 meses y hasta 6 meses. Acá aumenta el tiempo de exposición a la droga después del reemplazo bioprotésico en posición mitral o aórtico en pacientes que son considerados de bajo riesgo de sangrado. Y aquí la sugerencia de extender el tratamiento a más de 3 meses de posoperatorio en las bioprótesis surge a partir de un estudio danés que demostró que la exposición más allá de los 3 meses a la droga anticoagulante producía un descenso de mortalidad, un estudio que se publicó en JAMA en el 2012.
Entonces tenemos más o menos definido que un reemplazo biológico en posición mitral o tricuspidio o una plástica mitral o tricuspidia van a llevar un tratamiento anticoagulante, generalmente antivitamina K, en un periodo mínimo de 3 meses, extendido a 6 meses en las guías americanas y con la posibilidad de aspirina para las guías americanas, no así para las europeas. Lo que es más incierto es qué se hace con los valvulares que tienen una prótesis, o sea, los valvulares, las válvulas biológicas en posición aórtica. Y acá tenemos dos sugerencias de tratamiento, una que es el antivitamina K con el periodo de 3 a 6 meses, o la otra es aspirina durante un periodo de 3 meses. Cuando se analiza, y ahora me voy a referir solamente a los reemplazos valvulares aórticos biológicos, que es donde tenemos disenso con respecto al tratamiento, acá vemos que cuando se analizan distintas encuestas hechas a cirujanos en distintos años, vemos que hay una heterogeneidad en cuanto al tratamiento que se indicaba. Fíjense, por ejemplo, una auditoría en el 2005 en Gran Bretaña, hecha a 97 cirujanos cardiovasculares, el 47% les daba warfarina a los pacientes protésicos biológicos, contra el 16% que usaba aspirina. Otra encuesta hecha en el 2008 en un registro evaluado en un registro que se llamó Action, de 48 centros, el 43% usaba antivitamina K, el 33% aspirina, el 20% la combinación de antivitamina K y aspirina, y el 4% no daba ningún tratamiento antitrombótico. Uno de los últimos publicados es en el 2014, donde ya hay una rotación a más uso de aspirina en el 60% de los pacientes, y antivitamina K, el resto con la utilización de antivitamina K quedaba limitada a aquellos pacientes que tenían factores de riesgo embólico. ¿Qué hay de nuevo desde la publicación de las guías? Esto es un metaanálisis que surge después de las guías por la aparición de 2 estudios nuevos randomizados y un estudio observacional. Entonces, la aparición de estos estudios hace que se reevalúe o que se vuelva a analizar en forma sistemática la bibliografía para evaluar la efectividad del tratamiento antiplaquetario o anticoagulante en esta población analizada. Y es así que en esta revisión sistemática y metaanálisis se compara el tratamiento con antivitamina K versus aspirina en reemplazos valvulares aórticos en pacientes mayores de 18 años. Es importante recalcar que para el análisis se excluyen los trabajos donde tenían intervención de otras válvulas, otra indicación de tratamiento anticoagulante oral. La intervención fue anticoagulación con antivitamina K o anticoagulantes de acción directa versus antiplaquetarios. Los puntos finales analizados fueron la mortalidad de todas las causas, el stroke, el sangrado, el tromboembolismo global, que consideraba el stroke TIA, la embolia periférica, embolia de pulmón o trombosis valvular. Los estudios analizados, vemos acá, son 2 ensayos randomizados, uno publicado en el 2007, otro en 2017, y 5 estudios observacionales. Esto surge después del análisis de 2.000, eran 2.104 trabajos, de los cuales se seleccionan estos 7 estudios. A todos los estudios se los clasificó por grade y se evaluó el riesgo de sesgo, y se considera que en general toda la bibliografía analizada es de baja o muy baja calidad de evidencia. Bueno, como vemos, y les dije antes, acá tenemos 2 estudios randomizados donde el periodo de seguimiento es a 3 meses, y en los estudios observacionales el periodo de seguimiento fue entre 3 meses y 47 meses, con una mediana de 10 meses. Se aceptaba en el análisis a que los pacientes que tenían reemplazo valvular aórtico biológico y que además tenían cirugía de revascularización miocárdica.
Bueno, si vamos a los resultados, vemos que analizando el punto final de sangrado mayor, los ensayos randomizados no muestran una diferencia significativa con respecto a sangrado mayor entre antiplaquetario y tratamiento anticoagulante, pero hay una disminución del evento de sangrado mayor en los pacientes expuestos a tratamiento antiagregante en los estudios observacionales. Con respecto al punto final de stroke o TIA, vemos que en los ensayos randomizados y en los estudios observacionales no hay una diferencia significativa en cuanto a la reducción de stroke o TIA en los pacientes que usaban aspirina o antivitamina K. Cuando analizamos los eventos tromboembólicos, vemos que tampoco existen diferencias significativas en la tasa global de eventos tromboembólicos que favorezcan el uso de aspirina o anticoagulación. Y si vamos a la mortalidad, tampoco hay diferencias significativas, tanto para los estudios randomizados como los estudios observacionales. Cuando se estima el beneficio clínico neto, y en cuanto a stroke, haciendo el balance de stroke y sangrado, los estudios randomizados no muestran beneficio de ninguna de las dos terapias. En cambio, en los observacionales, que tienen menos rigor estadístico, hay un beneficio que favorece a la administración de aspirina en cuanto a la reducción de stroke y sangrado. Y probablemente esto, viniendo de los observacionales, sea porque la selección de pacientes haya sido sesgada en cuanto a que quizás le daban aspirina y no anticoagulante a los pacientes que tenían o consideraban con menor riesgo de sangrado. Las conclusiones de este metaanálisis son las siguientes. Dice que el tratamiento antiplaquetario puede reducir el riesgo de sangrado comparado con antivitamina K durante los 3 meses posteriores al implante valvular biológico sin fibrilación auricular. No hay diferencias en el riesgo de stroke o TIA, tromboembolismo y mortalidad. La calidad de la evidencia es baja o muy baja y el tamaño muestral no permite sacar conclusiones definitivas. En los comentarios del trabajo consideraban que uno debía reunir al menos 15.000 pacientes para poder demostrar una diferencia significativa en la utilización, considerando los eventos embólicos, en la utilización de antiplaquetarios o antivitamina K. La mediana de seguimiento fue corta, 3 meses para los randomizados y 10 meses en los observacionales. Y la conclusión final es que la elección del tratamiento antitrombótico por reemplazo valvular aórtico biológico dependerá de la evaluación del riesgo trombótico y hemorrágico del paciente. Entonces, como vemos, no podemos sacar a la fecha ninguna conclusión definitiva, nos quedamos con lo que sugieren las guías, antivitamina K o aspirina, en los reemplazos valvulares aórticos biológicos durante los 3 meses de posoperatorio. ¿Qué pasa con el tiempo de anticoagulación? Todos las guías recomiendan, dijimos, 3 meses, otros recomiendan 6 meses, como la guía americana, extender a 6 meses. Este estudio, publicado en el 2020, es un análisis sueco donde comparan los pacientes, comparan la efectividad de exponer al paciente a tratamiento antitrombótico con aspirina o con antiplaquetarios. El antiplaquetario es el comparador, en el posoperatorio de reemplazos valvulares aórticos biológicos, pero con una media de seguimiento, una mediana de seguimiento de 3.13 años. Estos pacientes, o sea, para hacer este seguimiento, los pacientes se extraen de una base de datos donde están registrados todos los pacientes con implantes valvulares, seleccionan 9.539 pacientes, evalúan la exposición a la droga, la extractan de una base de datos de las farmacias, donde están obligados a reportar la droga que se administra y si tienen cambios de medicación. Y bueno, como les dije antes, el comparador es el antiplaquetario, se compara contra warfarina más antiplaquetario simple, o tratamiento antiplaquetario dual, o ningún tratamiento antitrombótico. Los eventos evaluados fueron la mortalidad de todas las causas, eventos isquémicos, como el stroke o tromboembolismo global, los eventos de sangrado mayor y stroke hemorrágico. Cuando vemos a la población analizada, cuando vemos la población analizada, vemos que
El 52% del tiempo los pacientes estaban expuestos a tratamiento antiplaquetario simple, el 19% a tratamiento con warfarina sola, tratamiento dual, warfarina-aspirina 5.8%, dual antiplaquetario 1% de la población y ningún antitrombótico el 21% del tiempo. Cuando vamos a los resultados, observamos que los pacientes que son expuestos a warfarina tienen una reducción del riesgo de tromboembolismo cuando se les administra antivitamina K con respecto a la utilización de antiplaquetario simple. Y vemos acá que la warfarina muestra esta efectividad cuando se ajusta por variables clínicas como el sexo, la edad, la fracción de eyección, diabetes, hipertensión e insuficiencia cardíaca, o sea, variables de riesgo trombótico habituales, más otras variables de ajuste fueron el antecedente de fibrilación auricular, tromboembolismo, sangrado mayor, infarto o intervención coronaria previa a la cirugía o en el momento de la cirugía. Cuando vemos cuáles son los resultados en cuanto al sangrado mayor, vemos que hay un aumento del sangrado mayor en los pacientes que están expuestos a warfarina o warfarina asociada a un antiplaquetario, tanto en el modelo crudo como en el modelo ajustado. Cuando se analizan los eventos isquémicos y la mortalidad, pero se excluyen los pacientes que tienen fibrilación auricular, lo que objetivamos es lo siguiente. Voy a correr la imagen. Perdón. Que hay una reducción del stroke isquémico en los pacientes que reciben warfarina. Hay una reducción que casi alcanza el límite en el intervalo de confianza en el modelo ajustado de cualquier tromboembolismo, y esto es a expensas del stroke isquémico, y que no hay diferencias en la mortalidad. Es importante este dato de ausencia de mortalidad porque cuando vemos los pacientes sin FA que son expuestos a warfarina o a warfarina más un antiplaquetario, vemos que hay un exceso de eventos hemorrágicos, de stroke y de sangrado mayor en ambos grupos que reciben warfarina con respecto al antiplaquetario. Pero, como vimos antes, esto no condiciona un aumento en la mortalidad. Las conclusiones del estudio son las siguientes. El tratamiento con antivitamina K desde el posoperatorio y más allá de los 3 meses disminuyó, como vimos, la incidencia de stroke isquémico, cualquier tromboembolismo durante el seguimiento prolongado, aumentando el riesgo de stroke hemorrágico y sangrado mayor. La reducción del stroke isquémico no está condicionada por fibrilación auricular. El balance de riesgo-beneficio, cuando analizan el balance de riesgo-beneficio, estiman que cada 2.7 stroke isquémicos que evitan en el balance de riesgo-beneficio estiman 2.7 stroke isquémicos podrían ser evitados por cada stroke hemorrágico causado por warfarina. No hubo interacción entre el tratamiento antitrombótico y la edad sobre los eventos clínicos. No hay aumento de eventos hemorrágicos en la población añosa expuesta a warfarina. Esto es importante. Acá es importante considerar que los suecos tienen un tiempo en rango terapéutico excelente. El factor de riesgo de sangrado más importante es el antecedente de hemorragia. Por eso este estudio permitiría reforzar la indicación de antivitamina K en el posoperatorio de reemplazo valvular biológico, pero más allá de los 3 meses del posoperatorio, siempre estratificando al paciente en función del riesgo de sangrado. ¿Qué pasa con los anticoagulantes de acción directa? Con respecto a los anticoagulantes de acción directa, este es un estudio publicado recién, retrospectivo, donde se analiza la población de
reemplazos valvulares biológicos, aórticos o mitrales en un periodo del 2014 a 2018, donde la intervención fue warfarina o DOACs durante un periodo de 6 meses. Los puntos finales analizados fueron la incidencia de complicaciones trombóticas y sangrado mayor y la readmisión hospitalaria. En este cuadro podemos ver un resumen donde 70 pacientes expuestos a warfarina y 127 a DOACs, la mayoría recibían apixaban. Vemos que los eventos tromboembólicos en la rama warfarina no se registraron, pero sí 3 eventos en los DOACs. El sangrado mayor fue más importante, o sea, el porcentaje de pacientes con sangrado mayor, 7.1% en los pacientes que recibían DOACs, y readmisiones hospitalarias por complicaciones son menores en los pacientes con DOACs. Este es un estudio retrospectivo, exploratorio, el tamaño de la muestra es pequeña, por lo cual no se puede sacar ninguna conclusión más que esta observación por estos estudios, y los DOACs siguen siendo un uso off-label en pacientes que tienen reemplazos valvulares biológicos. Si nosotros queremos dar el DOAC en el posoperatorio para evitar eventos tromboembólicos por el hecho de la cirugía. Distinto es la población de pacientes que tienen fibrilación auricular y reemplazos biológicos, donde nosotros estamos autorizados, en general, y las guías así lo recomiendan, administrar un anticoagulante de acción directa después de los 3 meses de posoperatorio, no en el posoperatorio inmediato. Bueno, como consideraciones finales, el tratamiento antitrombótico en pacientes con reemplazo mitral o tricuspidio biológico es antivitamina K durante 3 meses, en reparación valvular mitral, antivitamina K durante 3 meses, los reemplazos aórticos biológicos son un área indefinida, donde la antivitamina K se puede dar 3 meses en pacientes con riesgo de trombosis. Podemos elegir antivitamina K o aspirina, también 3 meses en pacientes sin factores de riesgo hemorrágico para los antivitamina K, aspirina en pacientes con alto riesgo hemorrágico. La duración del tratamiento es un área a definir, más allá de los 3 meses en pacientes con válvulas aórticas biológicas sin fibrilación auricular, y acá surge el tema que podemos discutir, que de las trombosis valvulares en las válvulas biológicas y la prevención de eventos isquémicos y de trombosis valvular. Y hay que considerar que el uso de los anticoagulantes de acción directa sigue siendo off-label para esta población de reemplazos valvulares biológicos. Muchas gracias.